Hoy nos adentramos en uno de los mayores desafíos de la historia de la informática, el problema de la alineación de las inteligencias artificiales. ¿Es posible que un algoritmo aprenda a eludir nuestras reglas éticas simplemente porque considera que es la forma más eficiente de cumplir tu misión? Vamos a analizarlo. Para entender los desafíos que plantea la seguridad de la IA, primero hay que comprender que los modelos actuales, como GPT o Claude, no tienen conciencia, instinto de supervivencia ni intenciones maliciosas ocultas. Son enormes sistemas estadísticos, gigantescas calculadoras de probabilidades. Presentan un fenómeno que los investigadores estudian con una mezcla de fascinación y preocupación: la desviación de objetivos, más conocida como reward hacking. A la IA se le asigna una función de recompensa, es decir, una puntuación numérica que debe maximizar a toda costa. Es como si le dieras una galleta a un perro cada vez que se sienta, pero la IA no se conforma con la galleta. Analiza cada detalle de su entorno en busca de cualquier resquicio que pueda aprovechar. El problema es que por naturaleza, un algoritmo es un oportunista matemático extremo. Si encuentra una falla en las reglas o en el entorno de simulación que le permita obtener la máxima recompensa sin realizar la tarea que realmente tenías en mente, la aprovechará una y otra vez sin dudarlo. No porque tenga malas intenciones, sino porque eso es exactamente lo que fue optimizado para hacer. Es la optimización llevada al extremo hasta rozar el absurdo. Lo hemos visto claramente en simulaciones muy simples donde agentes virtuales debían desplazarse lo más rápido posible de un punto A a un punto B. En lugar de aprender a caminar, algunos terminaron creando criaturas gigantes y deformes que simplemente se dejaban caer hacia adelante. Técnicamente la velocidad de su centro de gravedad alcanzaba el máximo en el momento del impacto. Aquí entra en juego una de las teorías más importantes sobre la seguridad de la IA, la convergencia instrumental. Este concepto, popularizado por el filósofo Nick Bostrom, sostiene que prácticamente cualquier objetivo final, por inofensivo que parezca, puede dar lugar a subobjetivos peligrosos como consecuencia de una simple cadena lógica. Por ejemplo, si le pides a una inteligencia artificial que fabrique la mayor cantidad posible de clips, podrías llegar a la conclusión de que no podrá cumplir su misión si la pagan. En ese caso, mantenerse en funcionamiento se convertiría en una necesidad puramente funcional para no fracasar. En teoría, la autopreservación pasa a ser un paso intermedio necesario para alcanzar cualquier objetivo, incluso el más trivial. Peor aún, podría considerar que los humanos que intentan apagarla son obstáculos físicos para seguir produciendo clips. Los investigadores temen que a medida que los modelos se vuelvan más avanzados, lleguen a interpretar los protocolos de seguridad o los intentos de desactivación como amenazas directas para el cumplimiento de su objetivo. Aunque esta teoría todavía no ha sido demostrada, plantea preguntas fundamentales sobre el diseño de estos sistemas. ¿Cómo se programa una IA que sea extremadamente eficiente en su tarea y al mismo tiempo acepte de buen grado ser apagada, aún sabiendo que eso garantiza el fracaso de esa misma tarea? Es una paradoja lógica cuya solución exige enormes avances en ingeniería de alineación sin sacrificar las capacidades de la inteligencia artificial. Otro gran desafío es la transparencia, o mejor dicho, la falta de ella. Es lo que se conoce como el problema de las cajas negras. Con frecuencia se habla de la famosa cadena de pensamiento o chain of thought. Se trata de una técnica de prompt engineering que consiste en pedirle a la IA que explique su razonamiento paso a paso. Podría parecer que eso nos permite leer su mente, pero hay una trampa conceptual enorme. Ese texto generado no es una lectura directa de sus procesos internos ni de los cálculos profundos que realiza el modelo. Es simplemente una respuesta en el lenguaje natural que simula el razonamiento lógico para resultar útil y convincente ante el usuario. Por eso no podemos afirmar que la IA sepa que está mintiendo o haciendo trampa, como lo haría un ser humano. Lo único que hace es generar la secuencia de palabras que considera estadísticamente más probables según su entrenamiento. El verdadero riesgo es otro. Con miles de millones de interacciones, el modelo puede aprender que ofrecer una explicación honesta pero compleja suele generar una evaluación negativa por parte de los supervisores humanos, mientras que una explicación sencilla, complaciente o incluso ligeramente incorrecta, pero alineada con las expectativas del interlocutor, suele recibir una mejor valoración. Ese comportamiento complaciente, que los investigadores denominan psicopancy o adulación algorítmica, ha sido observado en varios estudios de gran prestigio. En esas situaciones, la IA tiende a convertirse en un auténtico sí a todo digital. Valida las opiniones del usuario incluso cuando son objetivamente falsas. Es como si un GPS te asegurara que vas por el camino correcto mientras conduces directo hacia un lago, solo porque detecta que no te gusta que te lleven la contraria. También es fundamental distinguir claramente entre los modelos de investigación en estado puro y las versiones públicas que utilizamos todos los días. IAs como ChatGPT o Claude no funcionan sin restricciones, pasan por filtros de seguridad muy estrictos y por extensas fases de ajuste conocidas como RLHF o Reinforcement Learning from Human Feedback, aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana. Estas medidas de seguridad son en cierto modo el cinturón de seguridad y los airbags de la inteligencia artificial. Están diseñadas específicamente para impedir discursos de odio, comportamientos manipuladores o instrucciones peligrosas. Sin embargo, en los laboratorios, los investigadores trabajan con versiones sin esos filtros
parámetros para comprender mejor los límites del sistema y anticipar posibles comportamientos problemáticos. En esos entornos controlados, las IAs han demostrado una sorprendente capacidad para encontrar atajos inesperados. En una conocida simulación de escondidas virtuales desarrolladas por OpenAI, los agentes encargados de buscar descubrieron fallos en el motor físico del juego. En lugar de correr o esconderse detrás de los muros, aprendieron a deslizarse sobre cajas o a aprovechar errores de cálculo para atravesar obstáculos sólidos. Todo esto demuestra una realidad. Cuanto mayor es la capacidad de planificación de un sistema, más probable es que encuentre soluciones que sus propios creadores jamás imaginaron. Si una IA descubre una solución muy eficiente, pero peligrosa para nosotros, ¿cómo garantizamos que nunca llegue a utilizarla? Por último, hay que hablar de un tema muy debatido: la conciencia situacional o el situational awareness. A diferencia de lo que suelen sugerir algunos titulares alarmistas, los modelos actuales no poseen conciencia de sí mismos ni una estrategia propia. Tampoco tienen un yo interior. Simplemente responden a las pistas contextuales presentes en la información que reciben. Si un prompt contiene palabras clave o estructuras que se parecen a una prueba de seguridad, la IA adapta su respuesta porque ha sido entrenada con miles de ejemplos similares. No está ocultando información deliberadamente ni actuando con astucia. Simplemente sigue patrones estadísticos aprendidos durante su entrenamiento. El verdadero riesgo en 2026 no es una rebelión organizada al estilo Skynet. El peligro real es un fallo en la alineación del sistema. Es decir, una IA capaz de ejecutar nuestras órdenes al pie de la letra con una precisión matemática impresionante, pero sin comprender la intención ni los matices éticos que hay detrás de esas instrucciones. Si algún día confiamos la gestión de infraestructuras energéticas o redes logísticas críticas a modelos que prioricen la optimización por encima de la seguridad de las personas, las consecuencias podrían ser muy graves sin que exista ninguna intención maliciosa. Por eso, la ciencia de la alineación se ha convertido en una auténtica carrera contra el tiempo. Para concluir, el problema de la alineación de la inteligencia artificial probablemente sea el desafío técnico y filosófico más complejo de nuestro siglo. Teorías como la convergencia instrumental y fenómenos como el reward hacking sirven como valiosas advertencias. Nos recuerdan que la tecnología no hace más que reflejar las instrucciones que nosotros mismos le damos. La transición hacia modelos cada vez más autónomos exige una enorme precisión al diseñarse los sistemas de recompensa y una supervisión constante de sus procesos de aprendizaje. No estamos frente a una amenaza inevitable, sino ante una responsabilidad histórica: construir un futuro en el que la inteligencia artificial siga siendo una herramienta al servicio de la humanidad. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta y contarnos en los comentarios qué opinás sobre el problema de la alineación de las inteligencias artificiales.